Buenos días para todos. Quiero agradecerles su compañía el día de hoy. Esta conferencia la dedicaremos a profundizar sobre la transacción anunciada al mercado el pasado 16 de junio. En este espacio se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedradita, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo Argos, y Rafael Olivella, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Argos. Adicionalmente está el resto del equipo de la compañía que ha liderado esta operación. Adicionalmente, estamos transmitiendo esta conferencia de resultados por un space de Twitter. Los invito a pasar a la diapositiva 3 de la presentación para iniciar la reunión, con lo cual cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos. Gracias, Juan Esteban. A todos ustedes, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia extraordinaria del día de hoy. Voy a iniciar con un poco de contexto de esta transacción para posteriormente pasar a los detalles de cómo está planteada y finalmente algunas consideraciones de mediano y largo plazo sobre la estrategia de Grupo Argos. A continuación vamos a tener, pues como siempre, un espacio de preguntas y respuestas para lo cual está conmigo todo el equipo de Grupo Argos. Iniciaría por decirles que desde noviembre del año 2021, Grupo Argos ha evaluado con mucho rigor 7 ofertas públicas de adquisición OPAs, de las que han sido objeto sus inversiones en Grupo Sura y Grupo Nutresa, 2 empresas con las que tiene participaciones cruzadas desde hace más de 40 años y cuyos rendimientos que han sido cercanos al 20%, durante las últimas 2 décadas, no solo han sido económicamente rentables, sino que han sido también un habilitador de nuestro crecimiento dentro de los sectores de energía, materiales de construcción, concesiones viales y aeroportuarias. Estas inversiones también nos han permitido compartir y desarrollar una filosofía empresarial mediante la cual el beneficio económico es exponencialmente mayor en la medida en que se hace en balance con el impacto que una organización empresarial deja sobre la sociedad donde actúa y que simultáneamente mitiga o compensa sus impactos sobre el medio ambiente y sobre nuestro planeta. Esa filosofía de balance entre los grupos de interés ha caracterizado a estas organizaciones por más de 40 años, mediante el compartir de mejores prácticas para beneficio de todos los grupos de interés, situación esta que seguiremos haciendo, pues estamos convencidos de que esa mesa de 3 patas, en una que representa lo económico, la otra lo social y la tercera lo ambiental, es donde se fundamenta en el tiempo la real sostenibilidad de una organización empresarial. En el transcurso de estos ya casi 19 meses, desde noviembre del año 2021 hasta hoy, Grupo Argos analizó 7 OPAs y sus posibles impactos, guiándose por un principio inamovible, el de proteger los derechos y velar por el mejor interés de la compañía y de todos sus accionistas, y simultáneamente velar porque pudiéramos seguir desarrollando ese impacto positivo sobre todos los grupos de interés. Luego de meses de trabajo, el pasado 16 de junio, la compañía anunció la firma de un acuerdo marco que establece los términos de intercambio de su participación en el negocio de alimentos de Grupo Nutresa por acciones de Grupo Sura y por una participación indirecta en acciones de Grupo Argos y Grupo Sura, luego de una serie de pasos que describiremos más adelante. Esta transacción genera valor a todos los accionistas de la compañía y al mismo tiempo la fortalece para seguir consolidándose como uno de los gestores de activos de infraestructura más relevantes del continente americano. Somos muy conscientes de que hoy no solo los capitales fluyen de manera global, sino que el apetito de los inversionistas institucionales se incrementa por activos sectoriales
más fáciles de entender y evaluar, donde el inversionista toma sus propias decisiones de diversificación. Este paso, además, es uno muy relevante en ese sentido estratégico. Esta transacción en la que estamos desinvirtiendo una compañía madura que ha generado mucho crecimiento, se da en unos términos de intercambio razonables para esta organización. Adicionalmente, es coherente con el marco estratégico que nos hemos trazado, es decir, permitir que el Grupo Argos participe en la enajenación del Grupo Nutresa, recibiendo un valor adecuado por ello, sin estar sujeto a prorrateos, pues tanto Grupo Argos como la totalidad de los accionistas del Grupo Nutresa podrán decidir si venden o no el 100% de sus acciones, situación que no se había presentado hasta ahora durante los últimos 19 meses. En ese marco, adicionalmente, Grupo Argos podrá continuar desarrollando su plan de negocios para generar y transmitir valor a todos sus accionistas y demás grupos de interés. Los invito a pasar a la diapositiva de la página 5, donde podrán encontrar un resumen de la operación que se estará ejecutando en los próximos meses y que está sujeta a las autorizaciones corporativas y gubernamentales que sean requeridas, tal como se informó al mercado. A continuación, haremos una descripción de los pasos necesarios para materializar el intercambio pactado en el acuerdo marco. Diapositiva del paso número 1 que tienen ustedes en la lámina de la página número 6. En este primer paso, la transacción contempla someter a autorización de la Asamblea de Accionistas del Grupo Nutresa la decisión espejo de la compañía, operación de la cual resultarán 2 sociedades listadas en Bolsa de Valores de Colombia. La sociedad existente, que continuará siendo la propietaria del negocio operativo, todo lo relacionado con alimentos, y una nueva sociedad que será la propietaria de las inversiones del Grupo Nutresa, que tiene hoy el Grupo Argos y el Grupo Sura. Llamaremos, para efectos ilustrativos, esa sociedad como Nutresa Portafolio. En la diapositiva de la página 7 tenemos el segundo paso, consistente en la oferta pública de intercambio por hasta el 23% del Grupo Nutresa Alimentos. Realizada la decisión del paso 1, Grupo Argos y Grupo Sura harán una OPI, una oferta pública de intercambio conjunta pero no solidaria, por la participación de hasta el 23,1% del Grupo Nutresa Alimentos. Es decir, ese 23,1 es el 100%, es hasta el 100% de las acciones en circulación de la compañía que no pertenecen ni a Nugil, ni a Grupo Argos, ni a Grupo Sura. Es decir, la OPI será por el total de las acciones en circulación. Todos los accionistas del Grupo Nutresa Alimentos tendrán en ese momento 3 opciones a su elección. La primera, vender en efectivo a un valor de $12 por acción cada una de las acciones que tenga. Hay que considerar en este punto que en virtud de la decisión del paso 1, preservarán su participación en una nueva compañía de portafolio. Es decir, los $12 son por el valor de sus acciones en la compañía operativa de alimentos. La segunda opción, B, intercambiar sus títulos del Grupo Nutresa Alimentos por acciones del Grupo Sura y de la nueva compañía titular del portafolio. Por cada acción del Grupo Nutresa Alimentos que el accionista entregue, recibirá 0,74 acciones del Grupo Sura y 0,56 acciones de la nueva sociedad titular del portafolio. Una vez se liquide dicha compañía, como se describe más adelante, el accionista terminará recibiendo en total 0,96 acciones del Grupo Sura y 0,28 acciones del Grupo Argos. Quiero recalcar que estas son exactamente las mismas condiciones en que Grupo Argos y Grupo Sura
harán el intercambio de sus acciones. Y la tercera alternativa que cada accionista tendrá es permanecer como accionista del Grupo Nutresa Alimentos y de la nueva compañía titular del portafolio. Es importante aclarar que hasta el 10,1% de las acciones del Grupo Nutresa que hacen parte de la OPI, podrán pagarse en acciones. Cualquier porcentaje superior al 10,1 y hasta el 23,1 será pagado en dinero en efectivo. Grupo Argos participará en la adquisición proporcionalmente con aproximadamente el 22% de la oferta, mientras que el Grupo Sura lo hará aproximadamente con el 78%. Cualquier participación adicional al 10,1 que se alcance en esta oferta será adquirida por IHC Capital Holdings, Nugil o JGB en caja a Grupo Argos y a Grupo Sura a un precio de $12 por acción. Paso 3. Finalizada la oferta pública de intercambio, Grupo Argos intercambiará con JGB, Nugil e IHC Capital Holdings su participación en Grupo Nutresa Alimentos, recibiendo a cambio acciones de Grupo Sura y de la nueva sociedad de portafolio, Nutresa Portafolio. La transacción contempla el intercambio de 254 millones de acciones del Grupo Nutresa, 56%, con lo cual JGDB, Nugil e IHC Capital Holdings llegarán hasta el 87% de participación en Grupo Nutresa por 189 millones de acciones de Grupo Sura, 41%, y 144 millones de acciones de la nueva sociedad titular del portafolio, equivale al 31% de esa sociedad. Esto quiere decir que en esta fase de la transacción, por una acción del Grupo Nutresa Alimentos, Grupo Argos recibirá 0,74 acciones de Grupo Sura y 0,56 acciones de la nueva sociedad titular del portafolio. Paso 4. Una vez contemplado el intercambio de acciones, JGB, Nugil e IHC Capital Holding dejarán de ser accionistas del Grupo Sura. Por su parte, Grupo Nutresa Alimentos no tendrá participación accionaria de Grupo Argos o de Grupo Sura. Paso 5. Una vez ejecutadas todas las operaciones de la transacción, se someterá a decisión de los accionistas de la nueva sociedad titular del portafolio de Nutresa su liquidación, lo que implicará que cada accionista reciba acciones del Grupo Argos o del Grupo Sura. Por cada una acción de esa sociedad, cada accionista recibirá 0,14 acciones del Grupo Sura y 0,18 acciones del Grupo Argos. En la diapositiva 11 está un gráfico que ilustra de manera secuencial los pasos descritos desde los numerales 1 a 5 y que voy a recapitular. En resumen, por cada acción que tiene Grupo Argos, el Grupo Nutresa actual conserva una acción de Grupo Nutresa Alimentos y recibe una acción de una nueva sociedad titular del portafolio, Nutresa Portafolio, para efectos didácticos en este caso. Posteriormente, Grupo Argos intercambiará con JGDB, Nugil y IHC Holding sus acciones en Grupo Nutresa Alimentos, una acción por acciones del Grupo Sura, 0,74, y por acciones de la nueva sociedad titular del portafolio, 0,56 acciones. A continuación, esa nueva sociedad de portafolio sería liquidada, caso en el cual Grupo Argos recibirá acciones adicionales de Grupo Sura y del Grupo Argos. En la diapositiva de la página 12 podemos ver cómo, en conclusión y analizando los distintos pasos de la transacción y la posterior eventual liquidación de la sociedad titular del portafolio como un todo, por cada una acción
que tiene el Grupo Argos en Grupo Nutresa, predecisión de las acciones actuales, recibirá 0,96 acciones de Grupo Sura y 0,28 acciones de Grupo Argos. Si bien para el Grupo Argos esta transacción debe entenderse según términos de intercambio y no con precios coyunturales de mercado, asumiendo que se están recibiendo en el intercambio de acciones de Grupo Sura y Grupo Argos a una vez el valor en libros. Esto implica que Grupo Argos está capturando en el intercambio la totalidad de su participación en el negocio de alimentos de Grupo Nutresa a un múltiplo Enterprise Value sobre EBITDA cercano a 13,8 veces. Como referencia, en la última década, la mediana de transacciones por aseguradoras con presencia regional similar a la de Suramericana fue de 2,3 veces valor en libros. Asimismo, durante los últimos 10 años, los bancos latinoamericanos se han negociado en promedio a 2,1 veces valor en libros. Desde nuestra óptica de valor, Grupo Argos está recibiendo una prima por participar en el intercambio por el control del Grupo Nutresa. Esto es muy importante, considerando que la participación actual del Grupo Argos en el Grupo Nutresa está en solo del 9,9%. En la diapositiva de la página 14, hemos hecho un análisis donde las barras verdes representan el consenso del precio objetivo de analistas para la acción del Grupo Nutresa, mientras que las grises muestran el precio implícito del término de intercambio del negocio, teniendo en cuenta los precios objetivos de analistas para Grupo Sura y para Grupo Argos. Históricamente, ahí está desde el año 2013, las 0,96 acciones de Grupo Sura más las 0,28 acciones de Grupo Argos habían representado una prima de más del 50% frente al Grupo Nutresa, según el consenso de los precios objetivos de analistas. Desde 2020, a pesar de la distorsión producto de la pandemia y de las OPAs, los términos de intercambio acordados que recibirá Grupo Argos son aún favorables desde la visión de terceros independientes. Es decir, independientemente de que los términos de intercambio por un bloque accionario tan importante como el que se está transando deban ser analizados a valores fundamentales, el solo ejercicio de realizar los términos de intercambio a valores del consenso de analistas generaría un término favorable para Grupo Argos y para sus accionistas. En la diapositiva 15 vemos cómo desde 2010 los términos de intercambio según el precio en bolsa de Grupo Argos y Grupo Sura representaron una prima de alrededor del 50% respecto al precio de mercado del Grupo Nutresa. Si bien esta tendencia se rompió desde 2020 producto de las 8 OPAs, en especial la cuarta OPA por Nutresa, en la cual el precio ofertado fue casi 3 veces el precio de mercado de la compañía pre-OPA, desde nuestra perspectiva vemos que este negocio es un generador y revelador de valor para todos nuestros accionistas. Para cerrar, recordando la importancia que ha tenido la inversión en Grupo Nutresa para la historia de esta organización, resaltamos que la llegada de un nuevo inversionista a Grupo Nutresa materializa una evolución que vela por la revelación y maximización del valor para todos sus accionistas, preservando, como se ha dicho, la relevancia de esa compañía para Medellín, para Antioquia y para Colombia, al mismo tiempo que se logra que ese referente regional de la industria de alimentos ahora cuente con una palanca financiera adicional para seguir impulsando su crecimiento a nivel global, manteniendo más de 46,000 empleos y su aporte al crecimiento del país. A la hora de hablar del futuro del Grupo Argos, hay que resaltar que la compañía conservará su plan estratégico en el negocio de infraestructura. Como se pudo observar en la presentación, en el caso de ser aprobada esta transacción en la forma como está diseñada,
Grupo Argos podría, como consecuencia del intercambio, recibir acciones propias y acciones del Grupo Sura. Igualmente, en el caso de que el Grupo Sura readquiere y cancele las acciones que recibiría en esta misma transacción, se generaría un acrecentamiento teórico de todos los accionistas, incluyendo al Grupo Argos y a sus filiales, que en teoría podrían pasar a tener cerca del 70% de las acciones ordinarias del Grupo Sura. Como lo hemos dicho anteriormente, quiero ser explícito en indicar que el Grupo Argos no tiene la intención y no tiene la vocación de controlar al Grupo Sura, por lo que se ha planteado un mecanismo en el que en ningún caso retendrá los derechos a voto de las acciones que reciba producto del intercambio, ni de un número de acciones que le dé una posición de control sobre el Grupo Sura. Como está diseñada la operación, ese exceso de acciones será llevado a un patrimonio autónomo, irrevocable, que no podrá ejercer derecho a voto, pero mantendrá los derechos económicos mientras exista. En el mediano plazo, Grupo Argos analizará todas las opciones estratégicas, incluidas, pero no limitadas, a la llegada de un socio institucional al Grupo Sura que comparta valores, visión y el potencial de largo plazo de esta relevante organización. La desinversión de la participación del Grupo Argos, el Grupo Nutresa, en los términos anteriormente anunciados, constituye un hito trascendental en esta nueva etapa de especialización del Grupo Argos. Como siempre lo hemos hecho, continuaremos acogiendo los más altos estándares de transparencia, avanzando con disciplina y rigor en todos los análisis a los que haya lugar, con un liderazgo colectivo serio y reflexivo, orientados por el propósito superior de transformar positivamente la vida de millones de personas a través de nuestras inversiones y con la convicción profunda en una visión empresarial trascendente que genera valor compartido para todos. A continuación le doy paso a Juan Esteban Mejía nuevamente para atender todas las preguntas que eventualmente ustedes tengan. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas en la sección de Q&A habilitada en la plataforma de Zoom. Ya nos han llegado varias preguntas. Las primeras preguntas son de Daniel Guardiola de BTG Pactual. Entonces voy a ir haciendo pregunta por pregunta y vamos respondiendo. La primera pregunta es, a nivel de Grupo Argos, ¿estas transacciones van a ser aprobadas por la Asamblea General o solamente a nivel de Junta Directiva? Sí, vamos a ir contestando. Gracias, Daniel, por las preguntas. Voy a arrancar con algún comentario general y después le doy paso a Rafael Olivella, secretario general y Internal Counsel de la compañía, para decir lo siguiente. Estas transacciones van a ser aprobadas por la Junta Directiva, que es a quien compete hacerlas, luego de que se someta a una asamblea extraordinaria de accionistas que fue citada en el día de ayer para el próximo 26 de junio, es decir, el próximo lunes en la mañana, donde se deberán levantar, si así lo prevé la asamblea, algunos eventuales conflictos de interés manifestados por algunos miembros de la Junta Directiva y ratificar también que los representantes legales tengan las atribuciones necesarias para la firma de los contratos que se derivan de este proceso de transacciones, pero serán validados y aprobados finalmente por la Junta Directiva. En cuanto a la pregunta si fueron firmados alguna serie de standstill agreement con las contrapartes, la respuesta es sí, y ya le voy a dar la palabra a Rafael Uribe para que complemente las dos preguntas. Sí, muchas gracias, Jorge Mario.
Efectivamente, en el primer punto, el órgano social competente para considerar esta transacción es la Junta Directiva de Grupo Argos. La Asamblea se pronunciará en materia de conflictos de interés, y en relación con el segundo, efectivamente hay un standstill. Entrar a detallar los términos o las condiciones del mismo no es posible, considerando las cláusulas de confidencialidad de este tipo de contratos, que además se rigen bajo ley de Nueva York. Muchas gracias. La siguiente pregunta es sobre si se firmó alguna especie de standstill agreement con el grupo liderado por la familia Gilinski, o si por el contrario este mismo grupo puede en el futuro seguir buscando acciones de Grupo Argos y Grupo Sura y de sus compañías operativas. La respuesta fue la que acabamos de dar. Entonces, correcto. La tercera pregunta es, ¿Grupo Argos va a jugar un rol activo en la administración de Grupo Sura? ¿Qué tan permanente es la solución del fideicomiso de exceso de acciones en Grupo Sura y qué aprobaciones regulatorias necesitan? Entonces vamos paso a paso. Yo, como lo dije ahora, creo que esta pregunta viene de Daniel también. Como lo dije ahora, efectivamente, Grupo Argos no tiene ni interés ni vocación. Creo que esas dos palabras lo definen muy claramente. En mantener el control y por lo tanto volverse matriz o controlante de un conglomerado financiero como el Grupo Sura. No lo tiene. La identidad estratégica del Grupo Argos está y estará basada en ser un gestor de activos de materiales de construcción e infraestructura, como lo hemos venido diciendo claramente al mercado. En ese orden de ideas, el mecanismo de la constitución de un patrimonio autónomo para aportar allí todas aquellas acciones ordinarias que hagan que en la nueva situación no se genere control sobre Grupo Sura. Es una decisión que debe ser aprobada, desde luego, y tener el consenso de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás entidades regulatorias, pero que es irrevocable. Es decir, es una decisión irrevocable donde Grupo Argos mantiene los derechos económicos, pero renuncia a que esas acciones ejerzan derecho de voto. Por lo tanto, no consolidando ni el control ni la situación de conglomerado financiero. Y esa situación se preservará de nuevo de manera irrevocable, Daniel, hasta tanto, como también lo dije ahora en la conferencia, analicemos todas las alternativas estratégicas de largo plazo, incluidas pero no limitadas a que pueda venir un socio estratégico, como también lo ha anunciado la Junta Directiva del Grupo Argos en el pasado, que pueda ser adecuado para comprar un paquete importante de las acciones en Grupo Sura. De manera que es una decisión con vocación de irrevocabilidad y permanente mientras esas acciones estén en poder del Grupo Argos. Rafael, ¿lo quieres decir? No, yo creo que es muy clara, Jorge, la respuesta. Efectivamente es un fideicomiso irrevocable. Esas acciones que están ahí no votan, en consecuencia no deben ser consideradas para efectos de términos de control ni de beneficiario real, y por tanto consideramos que no hay lugar OPAs adicionales sobre Grupo Sura, dado que estoy viendo que hay una pregunta también en el mismo sentido y creo que es importante irlas consolidando. Efectivamente, esa posición además ha estado basadas en doctrina que hemos encontrado, donde no se trata el caso en específico, pero efectivamente hay casos totalmente análogos donde hemos entrado ya en una conversación con la Superintendencia Financiera y esperamos que tengamos el consentimiento de la entidad para seguir adelante, como efectivamente se ha planteado, de que la operación está sujeta a autorizaciones regulatorias, pero creemos que el fideicomiso irrevocable, donde hay unas acciones que efectivamente no ejercen derechos políticos, funciona adecuadamente para efectivamente llevar a cabo esta transacción. Y como mencionaba Jorge Mario, este es un tema transitorio, creemos que es un tema temporal que permite a Grupo Argos pues recibir o tener la posibilidad de recibir esas acciones, no materializarlas,
pero adicionalmente continuar con su ruta estratégica de ser una empresa de infraestructura y no una compañía pues financiera realmente. Muy bien. Muchas gracias. Voy a agrupar otras preguntas que también nos hace Daniel Guardiola de BTG Pactual. La primera es, ¿cuál fue el racional estratégico para ofrecerle a los Gilinski un 10% adicional en Nutresa, más allá de las acciones que tienen Grupo Argos y Grupo Sura? Adicionalmente, nos pregunta si Cementos Argos va a participar en la OPA por Nutresa. Y finalmente, pregunta si hemos considerado fusionar a Grupo Argos con Grupo Sura. Muy bien. Voy paso a paso con las 3 preguntas. La primera, yo diría que más que el racional de ofrecerle o no ofrecerle, esto es una negociación que tomó pues, varios meses y varias rondas y ires y venires con cualquier negociación de un tamaño como este. El punto del término de intercambio es donde llegamos las partes de común acuerdo. Y eso hace que como tal, digamos, con ese término de intercambio, las 2 partes o las 6 partes pues, que hay aquí involucradas se sienten en confort con una transacción cuyos términos de intercambio son razonables para todos. Desde luego, cada parte podrá tener su visión de valor, de costos, etcétera, etcétera, pero en el caso particular de Grupo Argos, que es el que nosotros estamos hoy hablando, ese término de intercambio implícito pues nos da la tranquilidad de una operación que es no solamente estratégicamente importante en el camino de ir consolidando compañías más claras, más sencillas, más, digamos, monodedicadas a un tema de la economía, sino que también en términos económicos es una operación que produce un beneficio a nuestros accionistas. Entonces, más allá de que haya sido el resultado de una oferta o de la segunda, o de la tercera o la cuarta iteración, este es el resultado, digamos, acordado en esa conversación, Daniel. La segunda, si Cementos Argos va a participar en la OPA por Nutresa, Cementos Argos pues tiene también, obviamente, sus órganos de gobierno que considerarán la participación. Yo esperaría que el término de intercambio ofrecido pues también sea igualmente bueno para Cementos Argos, de manera que en lo que tenga Cementos Argos en 13, que creo que es muy poquito o nada, pues lo consideraría. Pero bueno, no, Cementos Argos tienes del Grupo Sura, tienes razón. Entonces en Nutresa no hay nada, de manera que Cementos Argos no entra ahí, porque no hay acciones. Y la tercera es si hemos considerado funcionar a Grupo Argos con Grupo Sura. Como lo dije en la conferencia, pues todas las opciones estarán sobre la mesa, abiertas, buscando cuál es la más adecuada para el futuro de los accionistas de estas compañías. A mí en principio me parece que la especialización de unas compañías en infraestructura y materiales de construcción como el Grupo Argos o de servicios financieros como el Grupo Sura, pues hace bastante más sentido a la luz de la realidad del apetito de los inversionistas por tener inversiones donde ellos pues claramente puedan identificar un sector empresarial o de industria. Yo no descarto ninguna, me parece que ese es un análisis que vamos a hacer Daniel y todos con todo el cuidado, con toda la apertura, todo el abanico de posibilidades está, pero pues en principio haría ese comentario. Nos preguntan Jairo Moreno y Bianca Vanegas sobre los efectos tributarios que esperamos de esta transacción para Grupo Argos. Muy bien, yo le voy a dar la palabra a Jorge Betancourt, que está aquí con nosotros, quien es el gerente tributario del Grupo Argos, para que haga una descripción de lo que hemos adelantado hasta el momento. Jorge, por favor.
Gracias, Jorge Mario. Sí, digamos que esta transacción contó con asesores tributarios, digamos, de talla internacional. Y digamos que el mecanismo de intercambio de acciones comporta obviamente la entrega de la participación que Grupo Argos tiene hoy en Grupo Nutresa. Como se explicaba anteriormente, el porcentaje que quedará en la compañía operativa. En la medida en que esas acciones se poseen por más de 2 años, el impacto que se genera para el Grupo Argos es de ganancia ocasional por el término de posesión de esas acciones, y digamos que la liquidación final pues dependerá obviamente de las circunstancias fiscales particulares que tenga cada organización que está participando en el mecanismo de intercambio. En el caso del Grupo Argos, igualmente dependerá de las asignaciones de valores, digamos, en relación con el precio de la acción y cómo quede pactado en ese mecanismo de intercambio. Muchas gracias, Jorge. Nos llega una pregunta de Carlos Pérez. Nos pregunta que cuál sería el precio objetivo de Grupo Argos y adicionalmente nos pregunta por qué la acción hoy está cayendo. Ale. Sí, a ver, pues yo creo que en estos momentos el tema de precio objetivo de la acción es un poco pues el trabajo y la labor de los analistas. Definitivamente nosotros lo que sí vemos, y como mencionó Jorge, es que efectivamente cuando se hace todo el análisis es muy clara la creación de valor de esta transacción y que definitivamente debe ser afectada bajo el valor fundamental que debería tener, que inclusive estamos viendo tener una repercusión en el precio de la acción de Grupo Argos. El día viernes que se hizo el anuncio, el precio de la acción tuvo un incremento cercano al 10%. Como menciona, en estos momentos la acción está teniendo un ajuste. Ese ajuste, ustedes saben, normalmente se dan por causas diversas, no necesariamente per se por el desempeño de la compañía, sino por factores también exógenos en un momento dado. Entonces, obviamente ahí pues son las fuerzas del mercado las que efectivamente hoy están de alguna manera mostrando como ese resultado, pero lo que sí es claro y la convicción que tenemos nosotros es que efectivamente esto es una transacción en la cual hay revelación de valor para todos los accionistas de Grupo Argos y eso necesariamente debe ser reflejado, y así lo esperamos nosotros, en un incremento del precio de la acción que esté mucho más cercano al valor fundamental. Muchas gracias. Nos pregunta Andrés Duarte sobre cómo vamos a financiar la OPI por parte de Grupo Argos. Adicionalmente nos pregunta si la OPI es el único momento en el que hay flujo de dinero en esta operación. Sí, antes de darle la palabra a Alejandro, 2 comentarios. La determinación de la porción en efectivo que haya que pagar, que de nuevo va a ser por esa primera capa de la OPI del 0 al 10,1%, va a depender de la cantidad de accionistas que vayan hacia el mecanismo o acepten el mecanismo de términos de intercambio iguales a los que han planteado Grupo Argos y Grupo Sura. Si digamos en un ejemplo hipotético, el 10,1% de los accionistas de ese, el 10% de esa primera capa decidieran intercambiar sus acciones en los mismos términos, pues el egreso de caja sería pues 0. Si en el otro extremo quienes participaran en los términos de intercambio fuera 0, pues el valor máximo es alrededor de $120 millones para el Grupo Argos. Digamos, la realidad va a converger en algún punto entre esos 2 extremos. Yo creo que es difícil asegurar cuál punto, si es el medio, si es 3/4, pero hemos hecho, digamos, una invitación genuina y abierta en el entendido que vemos un término de intercambio favorable para los accionistas del Grupo Argos, a que varios accionistas que han participado en Grupo Nutresa puedan también a su elección y voluntariamente a su elección sumarse a esas mismas condiciones de intercambio y por lo tanto migrar una inversión que tienen
en la compañía de alimentos, total o parcialmente, hacia estas compañías en los mismos términos que lo han hecho pues, los accionistas de Grupo Argos y Grupo Sura. Alejandro, no sé si me quieres complementar. Complementando lo que mencionas, donde desde el punto de vista de Grupo Argos, el nivel de caja máxima a utilizar es del orden de 120 millones de dólares. Pues básicamente aquí hay como dos elementos que quiero mencionar. El primero, hoy el excedente de caja, con el cual tiene Grupo Argos, es cercano a los 450 mil millones de pesos. Es decir, tenemos alrededor de unos poco más de los 100 millones de dólares. Cuando nosotros en alguna de las llamadas también les mencionamos nuestra proyección de caja, que además esta es una información que inclusive hemos venido también desarrollando con las calificadoras. Nosotros teníamos total de fuentes de ingreso para este año, que la estamos cumpliendo, cercano a 1.67 billones de pesos. Cuando uno se pone a mirar todos los usos de ese nivel de caja, nuestra caja final proyectada de cierre de año era del orden de 527 mil millones de pesos. Es decir, ahí si uno se pone a mirar, hoy nosotros tendríamos la caja suficiente desde el punto de vista, digamos, de recursos propios hacia fin de año para poder cumplir con el 100% de esa obligación, asumiendo, como muy bien lo decía Jorge ahorita, que efectivamente nosotros tuviéramos que ir a pagar todo en efectivo por los 120 millones de dólares. Entonces, eso es lo que muestra es que desde el punto de vista de estructura de capital, para Grupo Argos esta transacción no tendría, digamos, un nivel de apalancamiento adicional producto de tener que ir hasta un 100% del intercambio en efectivo. Perfecto. Adicionalmente nos llega una pregunta sobre la utilidad contable que se va a realizar en esta operación. Alejo. Gracias, Jorge. No, en estos momentos nosotros estamos haciendo como todas las revisiones contables del cierre de la estructura. Hay un elemento importante que tiene que ver con otra pregunta, es que va a haber un tema de liberación de ORI para Grupo Argos cercano a los 2 billones de pesos, pero eso es un tema que en estos momentos estamos como con todo el diseño y efectivamente en todas las conversaciones también con KPMG para que efectivamente pues tengamos todos los cierres y que efectivamente estemos con todos los parámetros de la norma contable. Perfecto. Nos llega una pregunta y acá voy a combinar varias de las preguntas que han llegado sobre la estructura entre Grupo Argos y Grupo Sura. Nos preguntan si esto detona una OPA a nivel de Sura y qué tan avanzadas van las conversaciones para vincular un socio estratégico en Grupo Sura. Si quiere, yo parto la pregunta pues como en dos. De pronto, Rafael me ayuda con la primera parte de la obligación de una OPA. De acuerdo. Como mencionaba ahorita, nosotros consideramos que no detona una OPA a nivel de Grupo Sura. De hecho, creemos que el mecanismo de patrimonio autónomo es claro. Nosotros no vamos a ejercer los derechos políticos sobre esas acciones y, por tanto, mientras el patrimonio esté vigente, es un patrimonio irrevocable. No somos los beneficiarios reales de esas acciones en los términos de las normas del mercado de valores y, por tanto, no tendríamos que lanzar una OPA sobre acciones de Grupo Sura. Ahí es muy importante el tema estratégico. Grupo Argos no tiene el interés de controlar a Grupo Sura, no tiene el interés en ser parte del conglomerado financiero, no tiene el interés de ejercer ese control y está recibiendo estas acciones producto de esta transacción que le permitirán tomar una decisión estratégica en un plazo razonable sobre esas acciones, pero no lanza una OPA sobreviniente porque hoy no va a controlar las acciones que reciba producto de este intercambio, que como mencionaba Jorge Mario, pues son del orden de, podrían llegar a ser del orden del 70% del capital de acciones ordinarias, pero esas acciones no votarán y no se ejercerán derechos políticos. Estarán depositadas en un patrimonio autónomo para que la junta directiva de la compañía tome una decisión estratégica en relación con las mismas. Gracias, Rafael. La segunda parte era... La segunda parte es sobre los socios estratégicos para Sura y para Argos. Sí, yo diría que
de nuevo, como lo manifesté, la opción de unos socios es una opción que seriamente estamos considerando. Desde luego son los accionistas del Grupo Argos quienes deciden sobre el socio en Grupo Argos y los del Grupo Sura los que deciden sobre el del Grupo Sura. Es un tema de accionistas al final. Pero decirles que firmemente creemos que el estatus de consolidación del Grupo Argos en un conglomerado financiero del tamaño y las implicaciones que tiene el Grupo Sura, pero además de la diferencia estratégica con la propia identidad del Grupo Argos, pues no es una opción que nos parezca deba mantenerse en el tiempo. Con prisa, pero con todo el cuidado de encontrar los elementos adecuados para hacer esa llegada de un socio. Un socio es una decisión fundamental en la vida de una organización de estas. Tiene que ser un socio que no solamente comparta los valores, los principios, que quiera mantener la importancia de estas compañías en el futuro, que quiera apalancarlos hacia adelante. Es un socio que también esté dispuesto a pagar el valor justo por las inversiones, por las primas de control. Es un socio que también tenga una visión clara del futuro, de dónde quiere llevar estas compañías y que los mecanismos para ejecutar esa llegada pues se den en procesos abiertos, por qué no decirlos competitivos, donde hay OPAs. Donde haya además OPAs, seguramente, para que se puedan beneficiar todos los inversionistas de una sociedad como Grupo Argos o como Grupo Sura, porque el caso es básicamente el mismo. Entonces yo diría, tan rápido como la prioridad estratégica y la situación que se está derivando de este contrato lo amerita y lo ordena, pero con tanto cuidado como para asegurarnos que todas estas variables se puedan maximizar y ejecutar en la mejor medida para beneficio de todos los accionistas. Nos preguntan Juan Camilo Jiménez, Mauricio Amador y Catherine Ortiz sobre las aprobaciones regulatorias requeridas para efectuar esta operación y el plazo estimado para cerrarla. Bueno, en relación con aprobaciones regulatorias, esta operación que se ha anunciado tiene distintos pasos y cada uno de esos pasos requiere aprobaciones de la Superintendencia Financiera, además de las aprobaciones corporativas que vamos a tener. Entonces, la decisión del Grupo Nutresa requerirá aprobación de la Superintendencia Financiera, igual lo será el intercambio, la liquidación al final de la compañía holding de portafolio. Adicionalmente, estamos en conversación con la Superintendencia Financiera en relación con el patrimonio autónomo que, insistimos, la Superintendencia de Sociedades ha reconocido esa figura y adicionalmente también hay conceptos de la Superintendencia Financiera donde es claro que el concepto de beneficiario real requiere capacidad de ejercer derechos políticos y la capacidad de disposición. Reiteramos que nosotros no vamos a ejercer los derechos políticos de esas acciones y por consiguiente no vemos las OPAs, que sigo viendo que sale esa pregunta. Por supuesto, cuando venga el socio estratégico, cuando ese proceso estratégico avance, será el momento donde pues alguien que quiera consolidar el control tendrá que acudir a los mecanismos de OPAs y demás, pero básicamente es una operación que requiere de múltiples autorizaciones de la Superintendencia Financiera y efectivamente todas las partes tenemos todo el interés de que ese proceso se dé lo antes posible. Es muy difícil hoy anticipar una fecha o un plazo, pero sí tenemos toda la celeridad y toda la convicción de que todas las partes estamos con la misma disposición de obtener las autorizaciones corporativas y las autorizaciones regulatorias en el menor tiempo posible, por supuesto, aportando toda la información que requiera la autoridad correspondiente. Gracias, Rafael. Nos llega una pregunta adicional. Nos dicen, me gustaría saber si Grupo Sura y Grupo Argos le van a garantizar a los accionistas minoritarios de Nutresa
que terminen con acciones de ambas holding un acuerdo de salida en efectivo? No, la respuesta directa es no, no hay ningún derecho de put o una condición similar. El intercambio se está ofreciendo en las mismas condiciones exactamente que las recibe el Grupo Argos y Grupo Sura. Perfecto. Nos pregunta Jairo Moreno, un poco en línea con las preguntas que se han hecho, y es si hemos considerado un intercambio de acciones con Grupo Sura de tal forma que Grupo Argos le venda a Sura acciones de Sura a cambio de acciones de Argos, hasta el punto en el que la participación de Argos en Sura quede por debajo del 50%. Y de nuevo, yo creo que todas estas son alternativas que son válidas y que están sobre la mesa para ser evaluadas. Vamos a entrar pues rápidamente en un proceso de definir ese tipo de operaciones, pero más allá del beneficio puntual de la operación sobre el exceso de control en el momento cero, yo creo que también hay que pensar desde la óptica estratégica y de largo plazo. No es solamente cómo se puede manejar, si es con un patrimonio, si es con una desinversión cruzada, como Jairo lo está planteando con muy buen criterio, u otros mecanismos que existieran, sino también la visión de largo plazo. Parece que hay que conjugar allí, en ese análisis, la coyuntura con la estrategia claramente, para que no solamente en el momento cero, sino hacia adelante, pues se pueda maximizar el valor para los accionistas de la situación que emerge de esta transacción y se pueda garantizar también la continuidad de la generación de valor de estas compañías hacia el futuro. Entonces, lo vamos a mirar pues con todo el cuidado y con toda la prisa, pero con esas dos ópticas, la de la transacción en sí y la del mediano y largo plazo estratégico. Nos pregunta Catherine Ortiz de Corredores de Vivienda si le podemos dar un rango en el que se impactará el patrimonio de Grupo Argos posterior a la transacción. Yo acá haría un comentario menor y es que producto de todo este proceso, Grupo Argos va a estar recibiendo acciones propias entre 13 y 15 millones. Y esto equivale a algo así como el 1.5% del patrimonio de la compañía. Correcto. Creo que esa es la respuesta correcta. Perfecto. Nos pregunta Juan Camilo Jiménez si esta operación cambia los planes de buscar la manera de listar el negocio de Cementos Argos en Estados Unidos y el de infraestructura. Para nada. La respuesta es contundente, Juan Camilo, gracias por la pregunta. La suerte y direccionamiento estratégico de los negocios de Grupo Argos sigue con una dinámica además muy interesante y los proyectos que se han enunciado, pues ustedes han venido observando algunas iniciativas importantes que se han hecho públicas ya, como la traída de la venta de una participación de los activos de Celsia en Centroamérica, específicamente en Panamá y en Guanacaste, en Costa Rica, lo que eso significa en términos de desapalancamiento, opciones de inversión y de rentabilización del portafolio de energía del Grupo Argos a través de Celsia. Seguimos avanzando aceleradamente con el cierre de las operaciones del socio de Macquarie en los aeropuertos, que también se han anunciado al mercado, y seguimos muy activos en el trabajo con Cementos Argos, entre otras, para el listamiento u otras opciones de materialización de valor de esa importante iniciativa, de manera que siguen adelante y para nada interfiere este proceso con ellas. Perfecto. Nos pregunta Ferney Arias del periódico El Colombiano si en medio de este proceso pasa algo con el programa de readquisición de acciones aprobado o algo. Sí, gracias Ferney, un saludo y muy importante pregunta. El programa venía siendo ejecutado hasta recientemente, no recuerdo la fecha exacta, 24 de mayo, gracias Adriana,
y como tal está aprobado los grupos de asamblea y definido el reglamento de readquisición por parte de la Junta Directiva. Hay una comisión integrada por el vicepresidente financiero y de planeación y 2 miembros de la Junta que se encarga de la regulación de ese programa. Va a haber una reunión esta semana, de manera que yo no me puedo anticipar a la decisión de ese comité sobre si seguimos ya o esperamos un poco. Tal vez la recomendación de la administración respetuosa a ese comité de junta es esperar unos días hasta que haya transparencia, que se asimile y que haya entendimiento completo del mercado de los términos de esta operación, que dicho sea de paso, es una operación pues, muy grande, muy importante, pero además que no es compleja, no es sencilla de entender, es compleja por naturaleza, por todo lo que involucra. Entonces, seguramente rápidamente le vamos a contar al mercado la decisión dentro de esta misma semana de ese comité de junta. Muchas gracias. Nos pregunta Catherine Ortiz si hemos considerado la posibilidad de vender activos individuales de Grupo Sura o si la idea es únicamente buscar un socio para la holding completa. Sí, yo diría que la decisión de venta de activos de Grupo Sura pues es una decisión que más compete a la administración de Grupo Sura y qué activos y qué proyectos hay involucrados en su plan estratégico. Yo ahí pues no quisiera ni comentar ni interferir con la administración y la junta de Grupo Sura. Tal vez en donde sí puedo opinar es en el deseo de buscar pues, un socio estratégico en Grupo Sura y en el entendimiento que también Grupo Sura tiene el mismo interés de buscar un socio estratégico en Grupo Argos. Creo que ese es el mensaje de fondo y de largo plazo más relevante, más que, pues como lo dije ahora, ha habido desinversiones parciales de activos aquí y allí, en Odinsa, en Celsia, podrá haber negocios aquí o allí inmobiliarios, etcétera, etcétera, y eso es de la dinámica de una holding de estos tamaños, tanto Grupo Argos como Grupo Sura. Pero no quiero pues opinar sobre la venta de un activo particular de negocios de Grupo Sura. Muchas gracias. Nos pregunta Andrés Duarte de Corfi Colombiana, ¿qué pasaría en caso de que la participación de IHC, JGDB y Nugil no llegue al 87% luego de la OPI? Le doy la palabra al doctor Olivecha. Gracias, Andrés. No, ese es un requisito fundamental del negocio desde que firmamos el memorando de entendimiento y confiamos en llegar a ese 10% de porcentaje. En eso estamos aplicados trabajando y esa es parte de las obligaciones que asumimos tanto Grupo Argos como Grupo Sura. Confiamos en que vamos a llegar al porcentaje y es parte del compromiso, como digo, que asumimos y que le hemos estado informando al mercado. Muchas gracias. Para cerrar, nos pregunta Juan Camilo Jiménez sobre cómo estimamos que pueden cambiar los múltiplos de Grupo Sura si se considera el paquete que ellos mismos reciben de su acción como buyback. Y yo acá aprovecho para hacer un comentario y es que en la misma medida que Grupo Argos recibirá 13 millones de acciones propias, Grupo Sura recibirá entre 150 y 180 millones de acciones propias, que corresponden al 30% del total de acciones en circulación. En esa medida, los múltiplos de la compañía cambiarán en la medida que el denominador será 30% menor. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta correcta. No hay preguntas adicionales. Muy bien. Yo pues agradezco las preguntas muy claras, muy al lugar, muy pertinentes todas. Ofrecerles como siempre, aquí está todo el equipo de relación con inversionistas, la vicepresidencia estratégica y financiera, la vicepresidencia de asuntos societarios, cabeza de Rafael Uribella, y todos los equipos, incluido quien les habla, más que a disposición de todos ustedes para profundizar en cualquier aspecto que bien consideren. De manera que muchas gracias por su participación y cualquier otra inquietud, pues estamos atentos a tomar. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias a todos. Feliz día.